Sí, otra técnica que quería hablar con vos, que creo que sos un maestrazo de eso, que es la técnica del tapping, y creo que siempre la usaste de una forma bastante innovadora, sobre todo para los guitarristas que venimos de los 80, 90, que se usaban más tipo las triadas y el tipo Eddie, ¿no? Claro, claro, todos Pero vos comenzábamos de algún empezaste modo con, sí, con sí, Eruption, pero yo lo que siempre escuchaba en tus solos, que vos sí, tienes una visión mucho más moderna, más tipo, no sé cómo decirla, también no usas solamente estriadas, sino que metes los acordes de séptimas, sí, sí, algo sí, tipo Greg Howe, o bueno, no sé de dónde lo tomaste, quizás tú que esta onda fueron del mis tapping. influencias, exacto. Este, eh, ahí tenemos que nombrar, además de Eddie, el rey, ¿no es cierto? Ujú. El rey de todo esto, tenemos que nombrar sí o sí a Richie Kotzen y a Greg Howe, que Sí, también tuve la suerte de compartir escenario con los dos. wow, Con Howe, acá hay un show en Argentina en el que formé parte de su banda, así que fue wow, una experiencia increíble. Hay cosas dando buenísimo. vuelta en YouTube. Después, en todo caso, eh, pedime y las rescato y te envío alguna cosa de YouTube Dale. de ese show que fue increíble. Y también tuve la suerte de hacer una gira conjunta, porque estábamos con Eric Martin y Richie Kotzen. Entonces hicimos Mm, una gira de, no sé, fueron 10 12 shows, pero para mí fueron 2 semanas de estar viajando con Kotzen y estar ahí, ¿viste? ujú. Compartiendo el backstage, ¿no? Wow, Compartiendo todo, pruebas de sonido, viaje. Entonces hubo mucho intercambio ahí con Richie, yo no lo podía creer. Este, increíble. fue como ir a la escuela. Y luego, más acá, Michael Romeo, ¿sí? Wow, sí, Sin embargo, todas esas cosas, lo de los arpegios, no, vos sí, sabés que yo después lo veo a Michael Romeo haciendo, porque no sí. es una cosa que, no importa si fue él el primero, quién lo inventó, pero en el Ujú, caso mío, yo llegué a eso por accidente, ujú. este, tratando de sacar cosas de Kotzen y de Howe que son, van a seguir siendo avanzadas hasta que se termine la humanidad, ¿no? Y difícil, ¿no? Sí, es terrible. Este, entonces estaba con esto de siempre la locura de Kotzen, Howe, Petrucci, Sí, eh, Brett Garrett, uno de Brett mis Garsett. favoritos, de los Sí, sí. últimos que descubrí, te diría que mi favorito. Violero Musical, más de fusión. se Ujú. fusionó un fraseo infernal. En realidad, cuando empecé con esto de los arpegios, como no sé, el Max 7 Sí, o el Mi 7, el que quieras, ¿no? claro. O sea, todos los Etcétera, arpegios etcétera. de séptimas lo puedes organizar en ese patrón con el string keeping en quinta, Exacto, tercera y primera, ¿no? O en sexta, cuarta y segunda. exacto. Yo tengo Do Sí. Max 7, Do Max 7, Fa Max 7, Re menor 7, Sol 7, La menor 7, Mi menor 7, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todos. Sí, sí. Eh, a eso es curioso cómo llegué. Estaba estudiando una partitura de Di Meola, ¿viste el disco Di Meola de Lucía y Más Laughlin? Sí. Viernes a la noche Eh, en San Francisco. ahí tengo un librito. Y en una yo estaba con la eléctrica leyendo la partitura porque justamente ese libro no venía en tablatura, eran solo las En partes. partitura. Sí, lo tuve. Sí. Entonces, no sé, no me preguntes en qué canción estaba. Uno de esos días de investigación, llegó a un arpegio 1007, una parte de un arpegio que era intocable. Digo, la puta madre, ¿cómo tocó esto este cristiano? Y no sé cómo llegué a Se decir, organizó. pero puedo organizar los arpegios, pero bueno, nada. Y sí, los arpegios, ya que estamos hablando, los puedes organizar de 2 y 1 o 2 y 2, si se permite. El que más Ya permite con los dos esto dedos. sí, es el simétrico, nuestro gran amigo, el Ah, arpegio disminuido 7 que yo el 7, agarro. sí. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Y
te permite tantas cosas. Hoy ya no es nada nuevo, hoy lo toca cualquiera. En definitiva, de nuevo no tiene nada, pero está Ujú. buenísimo organizarlos así. Como el hecho de organizar, no sé, las tríadas, no sé, un montón que no toco esto, pero decir, agarro re menor. Hace un Tremendo. montón que no toco esto. De hecho, grabé el año pasado, creo, un solo para Soundkick, no, para Full Nothing, donde Ajá. entonces digo, tengo la tríada, fíjate, de re menor, y ya dispongo la mano de esta manera. Ya Sí. tengo el re del traste 12, re fa. Re, fa, Luego, la. cuando voy a la cuarta, ya en vez de ir con el dedo 1, Sí. Ah, ahora con el van a dedo ver la 2. razón, voy con el 2. ¿Por qué? Porque luego voy a ir al re del traste 10. Ah, ya. Muy bueno. La locura. Son increíbles. Suena como muy Pues, pianístico también ese tipo de sí, arpegios. tecladístico. Sí, sí, sí. No, el mundo del tapping Es tremendo. es infinito. Ese tipo Eh, de cosas, y no es la única, ¿no? Pero es muy interesante. Después en una época tocaba ya, hace un montón, hay un tema que Voces, nunca en edité, voces ¿eh? hacías en el tema voces de cuero, hacías algo así Ah, también. sí, ojalá me lo acuerde. Este era más simple. Eh, Era sobre este cliché, sobre mi menor, Sí, sí, do con bajo en exacto. mi con sexta mayor, o como lo quieras ver. Sí, con do sostenido. Muy ochentero. Eh, co- Vamos a diseccionar esto. Yo estoy comenzando, el concepto es similar, no es el mismo, pero Sí, yo estoy comenzando en la tercera menor de mi, estoy comenzando en sol, sol. Ujú. y luego paso por la para ir Al a sí. tocar finalmente si con el tapping. Luego, en la primera toco mi sol, la tríada, ni más ni menos, ¿no? Mi Mi sol sol, si. sí. Y este es el patrón. Ahora me moví del si al do. Estoy tocando octavas. Sí, Me moví a do sostenido. sí. Y finalmente llegué al re, que es la séptima menor. Muy Luego bueno. tenía algo que no me acuerdo, Por eso me seguramente parece tomaba con muy, tapping. muy, Sí. muy fresco, muy original. Ese tipo de ideas no la había, bueno, yo particularmente no la había pensado ni escuchado mucho. Es como muy quizás fusión también ese tipo de fraseo. Sí, de ese barrio que te digo. Cosas que seguramente vendrían técnicamente de Howe y compañía, ¿no? Y uno lo Sí, que hace, bueno, uno obviamente, en el caso mío, yo nunca traté de calcar, que es un término muy no, argentino, claro, de copiar, es decir. sí, De hecho, ojo que por ahí pagué el precio, porque yo hago el viaje ujú, tratando deliberadamente de no sonar a tres de mis grandes influencias, que eran Yngwie Malmsteen, sí. Satriani y Vai. Ah, Entonces Ingui yo no también fue una quería, influencia importante. en una época sí, sí, Ujú, hasta Passion and ujú, Warfare, sí, hasta cuando hace lo de
Whitesnake, el Steve disco Vai, con ¿está David hablando Roth. de Vai o Dingwill? ¿De Vai? No, ahora hablaba de Vai. Ok, Hasta cuando entra a David Roth y hace sí, Eat a Man Smile, que me sí, parece un disco que es ir a la universidad de la guitarra, ese disco. Y Passion and Warfare, ni hablar. tremendo, Lo mismo sí, con los discos tempranos de Satriani, me marcaron mucho, y sí, los discos tempranos de Yngwie Malmsteen. claro, Ingve, claro. Sí, me marcaron ¿Cómo se mucho, dice digamos. realmente en Suecia? ¿Ingve? Yo creo que es ¿Cómo lo Yngwie, pero pronuncias? como yo no soy sueco, pues por ahí Lo se lo decimos, digo. los argentinos decimos Yo Ingve. sí, lo más parecido Sí, que yo siempre escuché Yngwie. Ingve. Ingve. Entonces yo deliberadamente trato en el viaje de diferenciarme. Yo dije, yo no quiero Ujú, ser un clon más, porque en todo el planeta vos tenés tipos que salen a tocar vestidos y moviéndose exacto. como Malmsteen, que no tiene nada de malo, insisto, Ujú, pero yo no quería eso. O como Stevie Vai, sí, fantástico, o sea, adoro lo que hicieron y lo que siguen ujú, haciendo, pero yo dije, bueno, esas crisis de identidad que uno tiene, ¿no? Yo cuando salgo a exponerme de algún modo por ahí con cuero, que fue sí, mi primer gran exposición, sí, yo digo, bueno, eh, trato deliberadamente que algún leak que va a hacer, se te va, bueno, si yo toco claro, una tríada, como recién, la que mostré sí, recién, claro, y va a sonar a Jason Becker, pero eso es todo, claro, es un recurso técnico. Si toco un recurso, no sé, un run con la pentatónica, va a sonar a, no sé, a Zakk Wylde, o va a sonar a Nuno, ¿viste? sí, Pero un recurso es un recurso. Otra cosa es armar un solo y que sea igual y que suenes igual y toques con la misma guitarra. claro. Sí, Entonces sí, yo sí, traté de como calcar. diferenciarme, creo Ujú, que pagué el precio, porque el viaje es un disco muy difícil de entender eh, mm, por esta fusión, ¿no? Ya, hubo sí, críticas, me acuerdo, siempre me acuerdo de esta crítica, entre otras, era un periodista eh, de Estados Unidos ujú, que dice, guitarra de nylon y guitarra eléctrica con percusiones autóctonas. Claro, el tipo en su sí, puta vida escuchó una chacarera. claro, no podía Entonces, entenderlo. y tiene razón, Sí, 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 ¿no? Lo mismo me pasó con alguna crítica en España. Oye, también con esto usaron esa palabra, percusión autóctona, muy raro, claro, un chamamé con una sí, guitarra cantando y fue extraño. Yo estaba fascinado con todo lo otro que estaba pasando, claro, sí, sí, sí. que es las guitarras atrás, el contrabajo, las percusiones, los arreglitos, pero hay mucha gente que eso se lo saltó. Por sobre todo, Ujú, claro, to- todo el que no sabe lo que es una chacarera, un claro, chamamé. Por ahí acá exactamente. un folclorista te lo escucha, el viaje fue una de las cosas que me llevó a Therion, luego, porque Exacto. cuando Christopher empieza a analizar, ya se lo conté en 1000 reportajes, él encuentra en común el approach. Él lo encuentra, ¿eh? Así que eso lo tenés Ujú, que preguntar a él. sí, Eh, Mi approach del folclore y el tango metal progresivo, sí, ¿no? Con su approach de lo clásico y el metal y exacto. todo esto que es Therion, que es otro mundo, ¿no? Sí, Llevaría a en otro cierta forma, repertorio. sí, sí, es bastante similar. Con las raíces, con el común, lo que tenés vos con el metal de los 80, que básicamente Therion tiene yo siempre sentí que Therion es una banda que tiene muchos riffs, tipo de la escuela de Accept, de la escuela del metal de Absolutamente. los 80, Sí, siempre se sí. sintió eso. Absolutamente. Bueno, así que con el tapping salí con todo eso y Ujú. Sí, a después mí estaba lo que tocando. se me hizo muy ¿Eh? distinto, a mí se me hizo me llamó muchísimo la atención y me encantó todo ese tipo de ideas que empezaste a poner con tapping, porque era Qué bueno. algo, de hecho en Argentina yo creo que no había escuchado algo tan fresco, tan innovador, tan virtuoso también, porque era súper difícil, era increíble. Se hablaba Sí, mucho de tu época de cuero, ya se hablaba mucho de lo que mira hacías, vos. los solos. Qué bueno, yo agradecido. Para mí es un honor. Igual, hoy te voy a decir, hoy, mi visión. Sí. No importa si uno innovó o no innovó, ¿viste? Ser el primero. Acá lo importante es Ujú, hacer las cosas bien. ¿No? ¿Viste? ujú, Eh, para los chicos que empiezan, porque si no, el que hoy está empezando dice, ya se inventó todo. Porque claro, claro. hoy con redes tenés 500 virtuosos por pueblo, no Sí, por país, por pueblo. Digo 500, no por decir un número, pero está lleno de virtuosos. Acá voy a la vuelta y me ujú, encuentro, ¿entendés? Con un pibe que toca el tapín así, otro que toca así, sí, y hago 10 cuadras y un pibe, mira el alternado, y otro, mira cómo toca. Hoy ya no sorprende nada. Sin embargo, lo importante es hacer las cosas bien y ujú,
desde el corazón, porque saliendo de la técnica, si tu música no tiene corazón, ¿no? Y ahí tenés que haber vivido, tenés que tener experiencia, vida, Vida. como cualquier ser humano. Exacto. Si vos no podés poner eso dentro de la música, bueno, por ahí te va bien haciendo clínica, decir, bueno, mira qué Sí. técnica que tengo, pero si no hay corazón, si no hay melodía, Claro. Eso es lo que te decía de tu música, siempre me gustó mucho el tema de que priorizas el arreglo, la melodía. Algo que también me gusta muchísimo es tu vibrato. Tienes un vibrato muy, no sé cómo decirlo, se me hace muy del estilo Gary Moore. Siento como que vibras la mirá nota vos. muy particular. ¿Cómo es tu approach para el vibrato o el bending? Es la parte más Sí. expresiva quizás. ¿Cómo sacaste todo eso? Estaba pensando mientras ahora hacía esto. Sí, Una de mis, te diría, más fuertes influencias en esa época, y aún hoy, esto sí es algo que tanto escucho, es David Gilmour. sí. Y vos dirás, ¿cómo tu influencia? ¿Estás tocando con Les Paul? Hablamos de un tipo que está tocando con Strato y con vibrato de palanca, que me encanta. Pero Ujú. es alguien que me influenció mucho, el vibrato de Gilmour. Gilmour. Sí, luego Satriani. Ujú. No es que uno trata de copiarlo, pero uno escucha tanto, es que Claro, lo este, integras en tu fraseo. sí, son dos tipos que, por ejemplo, en esa época escuchaba mucho Matías Jabs, también de Ah, de Scorpions. Scorpions, sí, Sí, señor. Y Adrian Smith, de Iron Maiden, es otro que me también. influenció un montón. Y siempre hablamos de vibratos, todos que tienen en común, vibrato. Afinado. Sí. En una época, ¿por qué hice este semitono? Porque me influenció mucho Marty Friedman en una época. Sí, sí, sí. Brian May. También. No me voy a acordar Y eso que ahora. haces también es muy tipo Greg Howe. Sí, Haces como un señor. wing. Eso se me recontra pegó de Greg Sí, sí, Howe. sí. Está buenísimo. O sea, Ah, incorporaste distintas sí, ideas de distintos influencers. Eso. no me voy a acordar ahora. No me acuerdo más, ¿no? Pero bueno. Y el approach en cuanto a lo técnico, que es una cosa que trabajo desde cero, cuando uno comienza con el bending y el vibrato, es que, bueno, tenemos que tener en cuenta, siempre hago una teoría muy sencilla, algo muy Ajá. antiguo, seguramente hoy haya método más moderno para enseñar esto, pero por supuesto que es oído. En guitarra, Oído. todos sabemos que estamos expuestos, nuestro oído está expuesto, porque al no tener, Sí. es decir, vos cuando me fui del pitch original de la nota, estoy al horno, no hay ninguna marca Sí. que me diga que llegué a un tono. Claro. Es memoria muscular y el oído, ¿no? Ajá. ¿No? Lo que yo trato de que sean conscientes, pero Sí. esto no, yo no sé por qué lo hice. A esto lo tuve que razonar a la hora de enseñar. Supongo que fue oído, fue tratar de vibrar de Ujú. manera afinada. Que puede Sí. fallar, porque uno en el escenario te puede pasar un montón de cosas, te Sí, obviamente. resbalás, tenés un mal día, no tenés ganas de tocar, Sí, en vivo es, sí. estás enfermo, todos los días estás tocando. Y entonces yo he escuchado desafinar a todos, o sea, Sí, sin querer. sí, claro, Otra sin cosa querer. es grabar y estar Sí. expuesto y todo el día tocar desafinado. Entonces, ¿a qué voy? Vos tenés que saber que hay un pitch. Y yo siempre Ujú. hablo de un punto cero. Les Ujú. hago un dibujito de una cuerda, Sí, donde es la cuerda en reposo es el punto cero. Cuando vos moviste esa cuerda hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo, queda lo mismo, salís del punto cero, sí, ¿sí? Y tenés dos variables. Una es la distancia. Yo me llevo de ese punto cero, me voy a medio, o sea, cuarto, medio, tono, tono y medio, dos, sí, y vuelvo al cero. sí.
Lo que yo trato de decirle, y la otra variable es la velocidad a la que hago eso, es que Ujú, no importa la velocidad ni la distancia, lo que sí importa en el vibrato, para mí, es el retorno al punto cero en cada ujú. viaje. Entonces, yo salgo de punto cero. Sí. Ahora, rítmicamente, generalmente trato de adaptarme al beat de la canción o a veces Ah, a propósito buscar si estoy vibrando no sé, son 4 semis o si estoy vibrando en tresillos, a propósito en una ujú, canción donde nada está en tresillos. Entonces sí, vos, o viceversa, una canción donde el beat lo tenés atresillado sí, y trato de vibrar en 2 corcheas, ¿viste? O en 4 semis. Pero siempre, más allá de la distancia y la velocidad, es siempre el volver retorno al punto cero. a la nota. Lo mismo cuando Mm, estiro. Al estirar, sí, mi nuevo punto cero es la nota estirada. ujú, Yo estiré un semitono y sí, ahí ese es mi punto cero al que voy a retornar ahora. Si ujú, le quiero aplicar vibrato. Mirá la lógica. Cero. Ahora lo exageré para que se note. No importa desde dónde estire, pero ese es mi nuevo punto cero. Ya sea un semitono, ya sea un tono. ujú. Me encantó siempre esta cosa de... Tenía un solo que ahora no me acuerdo, por supuesto. Ujú. Donde estiraba la quinta y luego bajaba la quinta de modo. Ah, más blues, ¿no? Ese sonido. Eso de otra gran influencia que fue George Lynch. Ah, de Dokken. Este, sí, Sí, pero bueno, usa mucho la quinta bemol, sí, sí, sí. bueno, ojalá les sirva. Esto del punto cero es una cosa que a mí me ayudó a dar clases y a razonarlo, pero básicamente es oído, estamos expuestos. Es como, ¿sí? Ujú. Como un cantante, Este, ¿no? como un Exactamente. cantante, como un violinista, o como un violista, También, sí, o lo sí. que sea, o violonchelista, que, bueno, ahí a la hora del vibrato es el oído, Ok. sistema muscular, todo lo que sea, pero es el oído el que te dice, ah, estoy bien o ah, estoy mal, y te das cuenta al instante y lo corregís. Sí, Oído. a veces pasa que no podés escuchar eso, habrá métodos para trabajar el oído, como, Ujú. como el cantante que tiene un vibrato y no se da cuenta que desafina, bueno, tiene que trabajar mucho eso, Ok. hasta que... Entonces, para vos, todo esto de la expresividad en la guitarra vibrato bending es tan importante o más que licks y que velocidad, ¿no? Es también Para parte del mí lenguaje. más, Más. para mí más, porque Sí, yo un tipo que viene, no sé, ocurre un solo, estoy, qué sé yo, encima yo, sí. y viene soleando a lo loco y dice, uy, mirá,
Y ahí la 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 cagó cagó, y te tiró sí. un vibrato, yo le llamo vibrato de oveja, Ajá, sí. el vibrato nervioso, en una nota que, primero, ponerle que no es una tensión disponible, ya empezamos a hablar de armonía, ¿no? Sí, sí, sí. Vos tenés 7 notas y elegís la única nota que sabés que no, que va a chocar con el acorde y encima vibrás desafinado. Te estás matando solo. Sí, ¿Por qué? Porque estabas preocupado por la velocidad. por- ¿me entendés? Y es Sí, un sí, sí. horror. Bueno, por eso, si me preguntás qué es más importante, y yo prefiero el tipo que La afinación. te dejó una melodía y que tocó menos, pero con un hermoso vibrato en una nota que va. Por eso te estoy hablando de Dave Gilmour, Ujú, que es uno de mis sí. guitarristas favoritos. Por eso estoy hablando de Adrian Smith, que era Ujú, un gran avanzado para la época, pero siempre con sí, lindos solos, siempre. sí, Lindo me sí. refiero a ¿no? Cuando Musical, hablamos expresivo. si uno se pone a analizar, notas del acorde, tensiones disponibles, buen Ujú, vibrato, feeling, no puede fallar. Si no, eso es una fórmula matemática. Es decir, bueno, exacto. toco este lick lo más rápido que pueda y aterrizo. Yo siempre hacía esas bromas con mis alumnos. Decía, no toques el lick y pares en la primera nota que encontraste para detenerte sin tener conciencia de lo que estás haciendo, porque hay un acorde que está sonando detrás. Sí, Estás tocando con una banda, ¿sabes? No podés sí. venir y tocar cualquier cagada porque ahora se me ocurrió descansar en esta nota. No, el concepto para mí es al revés. Para mí el Ajá. concepto es, Sí, bueno, caer una nota tiene que haber musical una del idea acorde. melódica. Ajá. Claro, entonces tocamos en función de un acorde. Buenísimo, Cristian. Bueno, Por ahora favor. que quería muy buena toda esta info que nos pasaste, tenemos para estudiar bastante. Quería hablar ahora un poquito de Ethereum, que bueno, este es tu proyecto principal, digamos, la banda en la que estás. Estás desde el 2010, ¿verdad? Desde el disco Citrara, Sí, Trajra, sí. Citrahar. Y Ajá, sí. el último es Tres. Leviathan 3. ¿Cómo es Ujú. tu parte en Ethereum? Ya dijiste que te dan espacio para componer, obviamente dentro del Todos, contexto de la banda, todos. todos, Y sí. el tema de los solos y melodías, arreglos, todo eso vos tenés libertad para hacer o te Sí, escriben cosas, ¿cómo es eso? no. En cuanto a los solos, sí, es libertad total y siempre estoy trabajando en conjunto con Christopher, que es quien Ujú, produce, o sea, que tiene la palabra final. Entonces, en cuanto a solos, eh, lo envío, me encanta. A veces me tira algún parámetro. Mirá, me encantaría un solo así, a la tal o a la tal, o mm, que dijera tal cosa. No sé, el otro día me pasó grabando en este nuevo disco que va a salir en breve, que es es un proyecto de heavy metal al paralelo que tiene Christopher. de Christopher. Sí, que yo ¿Cómo se va a grabé todas llamar? las guitarras, no lo sé, Ah, no tiene todavía. pero los fans están ahí alerta y en cuanto les edite salió el proyecto de Christopher, que se va a Vos ahí llamar está tal. grabando Yo no lo guitarras. debo saber, yo no lo puedo decir, en definitiva, ¿no? Ok, Si lo supiera, está bien, no hay problema. no puedo ni confirmar ni negar. Pero en Vos ahí vas a hacer definitiva, los sí. solos Sí, o no, todo, grabé todas las todo. rítmicas, todos los solos, después él agregará Tremendo. cosas, pero yo ya le metí Buenísimo. todo. Entonces por ahí hubo un tema, después en algún futuro, en una futura nota podemos Dale. desglosar solos. Sí, sería un gusto. Y en uno acá me gustaría que fuera algo a la Malmsteen, porque le pintó, que el acorde lo pedía, y entonces Menor ahí me armónica. disfracé de algún modo, con lo difícil que esto es, ¿no? Ujú. Y tiré alguna cosa dentro de lo que todos esperamos, ¿no? El quinto modo de menor armónica, Frigio dominante. pero a Sí, veces medio. te pide determinados colores. Acá me gustaría Sí. un solo me dice, que tuviera algo, no sé, a la Richie Blackmore en Rainbow, ¿no? Claro. Te da De la sus primeros referencia. discos, Sí, referencias. sí, sí, Pero sí. bueno, de ahí para adelante. Y en definitiva, ¿me encanta o no? Y listo. Buenísimo. Y así, después en cuanto a melodías, a veces, claro, tenés lo que llamamos obligados en la jerga nuestra, Ujú. tenés obligados, que son melodías que son parte Claro, de que la canción. respetan. Sí, pero después en cuanto a los solos, Y respecto después al hubo, material, sí, sí, no, decime. de hecho hubo un tema que ahora no voy a recordar, pero después en off de récord te lo voy a decir cuando me acuerdo cuál es el tema. Dale. Fue de los Leviathan, pero ahora no me acuerdo ni el nombre ni en qué disco está. Ajá. Porque grabamos todo junto. Después se armó, después se fueron separando, pero a la hora de grabar
Yo grabé cosas que en el Los 20 tres que juntos. salieron, claro, durante 2 años más o menos. Yo grabé Ujú. cosas en el 20 que salieron en el están 3, entonces tengo un Sí. lío en la cabeza. Pero hubo un tema en particular en el cual yo creo que es ese, ¿no? Ujú. Esa melodía que sí me pareció de la nada, y a Christopher le gustó tanto, si es que fue esta, que eh, alteró el orden, la forma, y sobre esa melodía hizo grabar un coro. Lo, Mm. con la cosa coral. Por ejemplo, Sí. cosas que inesperadas. Yo lo tiré como parte de un solo y él me dice, no, no, pará. Me encantó. Y sobre eso Ajá. vino con un coro. Sí. Así que Buenísimo. así es la cosa en Therion, y libertad Es que, total para. perfecto. Sí, se nota tu approach sobre esta nueva época. Bueno, ya nueva, ya lleva bastantes años. Y quería preguntarte sobre el material viejo. ¿Tocan todavía el material viejo de Bobin y de para atrás? Hasta Vos Bobin sí, de Bobin sí. y haces y también, o sea, los solos los haces más o menos a tu estilo, dejas cosas que ya estaban. Bueno, ¿Cómo es ahí el? depende, sí, depende del solo y depende de la época. Entonces, Ajá. en la época Niemann trato de respetar a rajatabla todas las melodías que puedo, por supuesto. Ujú. Están buenísimos, los solos son Sí, como sí, tremendo. obras, son como canciones dentro de las canciones. Y en cuanto a lo técnico, hago lo mismo que hice las veces que me tocó tocar cosas de Gilbert o de Kotzen. Este, si me queda cómodo, lo toco como él lo grabó, y si no, hago algo similar con la técnica, pero adaptado a mí. Por eso Lo pero adaptas. acá hablamos de cosas muy particulares Ujú. como tocar tapping Sí, sí, o tríadas, arpegios, cosas que ya no hacen al solo en sí. sí, sí, sí. Pero sí, trato de respetar. Acá hay un lick que va de Ok, acá a acá. Bueno, trato de tocar ok. sin volverme loco. Te quería hacer una pregunta de tus participaciones. Me acuerdo que también estuviste con Russell Allen, cantante de Symphony X, en una gira. Sí, me olvidé de eso. Sí, sí, Y, sí, sí. pero ¿ahí qué material hacías de Allen Lande o qué canciones hacían en esa época? Ahí estuvo áspero eso, porque hicimos temas de Symphony X, así que Uh, ahí Vos sos el indicado hice. para poder cubrir ese, Eso ese fue una nivel. locura, eso. Hicimos cosas de Symphony X, que para mí fue lo más difícil. De repente Tremendo. estar interpretando a Michael Romeo. Y también Sí, hice pero lo mismo, justamente lo que toqué. hablamos, el approach del tapping estás como en ese misma Sí, sí, vertiente sí. de Michael Romeo, sí. Sí, sí, sí. No, increíble. Él no fue una gran influencia, pero simplemente por una cuestión de que yo no sabía que existía o no escuché la banda durante años. Entonces, no es un Ujú. tipo que me marcó, pero es un tipo que yo lo escucho y digo, wow. Y Sí, cuando tuve que sacar los temas dije, a la mierda. Viste, acá, no, no, una locura. Y entre las cosas que estoy haciendo ujú. ahora, no tenemos, bueno, estoy produciendo Soul Kick, que es un disco que ya hicimos dos y probablemente empiece a ser el tercero. Soul Kick, ¿qué Soul Kick proyecto es es? una banda, un proyecto es una banda argentina, es el Ajá, proyecto de Pablo Zucalá, es un ajá. cantante con el que empezamos a trabajar. Bueno, él me contrató para producir, básicamente componer, arreglar. Ujú. Hasta ahora van 2 discos y en breve empezaríamos con el tercero. Muy bueno. Este, Soul Kick. luego, sí, luego de hecho hay una playlist en Spotify con casi toda mi discografía, así que después te la voy a compartir Ah, dale, para esto era que, bueno para para el que quiera ponerlo, escuchar. para que Sí, vayamos a escuchar todos los proyectos. Me sí, lo porque pasas. también grabé con Full Nothing, que es una banda, también un proyecto Nothing. argentino, donde la particularidad que tiene es que los cantantes son casi todos eh, o nórdicos, europeos en definitiva, o Sí, sajones, ¿no? O americanos, sajones. pues ya hay al menos 3 discos. Ujú. Una producción infernal, casi Full todo Nothing. mezclado también en Suecia. Hay 2 o 3 discos de Full Nothing, si no hay 4, ya estoy. Esas son otras cosas. Después, desde el 18, yo estoy tocando con Patricia Sosa, Iba a ir que es. justamente a esa pregunta. Ahí va. Sé que estás con Patricia Sosa, para mucha gente de Latinoamérica quizás, pero obviamente es una legendaria cantante argentina
que fue una de las pioneras, de las mujeres pioneras en cantar hard rock en Argentina desde Exacto. los años 80. Absolutamente. Y estás con ella desde el 2018. Sí, ¿Cómo es el material de Patricia? Tocan material de todas sus épocas. exacto. Entonces ahí tenemos que eso también trae un dato de gear importante. Está la etapa de la torre, Sí, ¿no? Ahí voy con la Les Paul y distorsión y prendemos fuego el escenario, los legendarios temas de la torre. Y sí. está la etapa solista de ella, donde Ujú. hay unas canciones increíbles. Yo Sí, siempre, eso aún hoy sigue siendo un nuevo reto para mí, tocar con Patricia esas canciones y hacerlas sonar, porque estamos hablando de canciones que grabó. De Argentina, bueno, las tocó y las grabó algunas Daniel Leis, que es, ¿no es cierto? Dani fue guitarrista de Patricia por, no sé, 15 o 20 años, ¿viste? El él tipo puede con ser un que audio, falleció hace sí, poco. sí, falleció Dani, sí, sí, Ujú. sí, 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 falleció. Con un audio y un toque, ¿viste? Y mirá quién te voy a nombrar. Algunas de las canciones las grababan en esa época, se grababan en USA, yo creo que ahora no estoy seguro sesionistas. quién hizo quién, pero grabó Landau, Uh, grabó Michael Thompson. Tremendos. Entonces, Monstruos de nada la más. guitarra sesión, sí. Exacto. Entonces, eso es algo que fue un nuevo reto. No es que Ahí, fue ahí una tu audio ya es imposición. más tipo de ochentero clean, con chorus, toda esa onda de Landau, Entonces, Thompson. exacto. No es que fuera una imposición, sino que a mí me pareció un excelente reto profesional decir, epa, Ujú. a esto lo quiero incorporar, porque es algo que a mí nunca me había preocupado. ¿Viste? Entonces, Claro. tal es así la cosa que ahora, desde este año, a los shows estoy llevando también un estrato. Entonces estoy usando Ujú. una Sire, que es una apuesta, que fue, a ver la Sire, la S3, que ahora te muestro, Ujú. una bomba. Ok. Y ahora incorporé una Fender Stratocaster, una American Performer, creo que es. Y así que estoy a full con este reto de los audios y del toque porque es mi nueva etapa también, la etapa de Sí, sesión, estoy grabando mucho, y no solo buenísimo. que tocando y grabando con Patricia, sino haciendo otras cosas, y creo que ya usan Les Paul y Strato, digamos que tenés gran parte De los timbres cubiertos. Del hard sí, rock, abarcas del pop. lindo del hard rock y del pop, abarcas Excelente. bastante. Así que es un hermoso reto que ya te digo, show a show estoy trabajando audios y cosas porque Ok. digo, wow, estamos hablando de cosas que Sí, en Terion no tienen lugar, o claro, en de mi otro etapa contexto. solista Ujú. tampoco tenían lugar, o en cuero, o sea, a nadie le importaba los cleans. Y de Claro. repente me encuentro con unos sonidos cleans, unos crunch Sí, infernales, tremendos. Sí, claro, y todos wow, esos cantantes mayormente hacían sus producciones en Los Ángeles y es donde están los sesionistas más top del mundo, como justamente ellos, Michael Landau, Michael Thompson. Para los guitarristas quizás de metal que no los conoce, son guitarristas que han grabado los claro, discos de, pues, no sé, Bryan Adams, de toda la gente de los todo, 80, Michael Michael Jackson, Jackson, sí, Dan Huff, estamos hablando de Dan otro Huff monstruo. también. Sí, sí, no, ni hablar, es otro mundo, otro planeta, y para mí el nuevo reto en esta etapa, te diría, no Ujú. saben lo difícil que es tocar y sonar, tocar lo correcto, lo que va. Exacto. Ujú. ¡Wow! No, no, o sea, ya te digo, son dos mundos que me Sí, encantan. Acá el buenísimo. desafío es otro, ¿viste? Sí. Entonces estás, Sí, sí, digamos, sí. tocas con Patricia en Argentina y salís de gira con Therion, básicamente, aparte de producir, ¿no? Y dar clases, que es lo que haces. Exacto, exacto. Buenísimo. Ah, así que ahora, bueno, sí, Te adelantaste la pregunta que seguía, que era justamente Gear, que me dijiste ya que sí, incorporaste dos estratos. Y sí. respecto a tu Les Paul, ¿es la de siempre o ha Esta es la de sido siempre, sí, es la es de mi siempre? mi preferida, Custom. ¿Nos cuentas un poco Custom de es una ella? guitarra que para mí, Sí, si nos contás un poquito de tu Les Paul, la clásica, la que tenés en manos. es una Custom 93. Ajá. De original le queda el mic del neck, ¿sí? El mic Mic del del neck, cuello. Ajá, sí. sí, del cuello. Ok. Em, Cambié tantos mix que ya no me acuerdo cuál es el último.
Dimarcio que le puse. Este es un Dimarcio. Dimarcio. Creo que este experimento, porque tuve el Fred, tuve otro que ni me acuerdo el nombre, fue cambiando varios. Este creo que es un Illuminator, ¿sí? Un Illuminator, pero es un Illuminator NEC. Que dije, Ah, y lo vamos a ponerlo igual. Como estábamos en la gira, vamos a probar, a ver. Y luego de que lo puse, no, o sea, me costó que no los volví a quitar, porque después Ujú, probé, puse uno de otra marca que tengo ahora en una Hackstrom, que es ujú. una guitarra que estoy usando ahora en la gira. Probé otro Dimarcio que ahora no recuerdo el nombre, probé uno, el otro, y me acostumbré tanto al audio de este Sí, Illuminator hecho para el NEC claro, que no lo saqué más. lo Así dejaste. que esto es lo que estoy usando ahora. Ok. Luego tiene, anecdóticamente, tiene el famoso robot, ¿no? El Tronical, que Ah, el me ha parecido, afinador. me Ajá. pareció tan práctico que no lo cambié nunca en esta guitarra. Ah, ok. Y ya, pero es algo que me pasa. Respecto a afinaciones, ¿en qué la tenés afinada ahora? En estándar. Sí, sí, Standard Me. Y esta, cuando giraba con Terion, lo usaba para mi bemol y para drop D. Ajá. Sí. O sea, pero el Pero set de, el sí, set de ustedes está en mi bemol, el set de Ethereum. no. Está dividido entre la mayor parte de las canciones son mi y do sostenido. Ah, mira, Sin embargo, por eso ahora en la última gira sí. eh, estaba usando 4 Hackstrom, porque ya teníamos mi bemol, drop D, do sostenido, do y si. Uh, Entonces no había manera de hacerlo con 2 guitarras. exacto. Porque bueno, la discografía de Ethereum es muy extensa, Sí, claro. pero ya te digo, la mayor parte, o sea, siempre las main guitars, tanto Sí. de Christopher como mía, son, ahí siempre hay una en mi y una en do sostenido. Los demás son, Ujú. bueno, ¿cómo lo solucionamos? Con Ok, esta, cuando tenía el robot, yo mismo cambiaba a mi bemol en 20 segundos. claro. Ni Ujú. hablar a drop D, Sí, pero esas son las afinaciones que manejamos. ok. Mayoritariamente do sostenido y mi. Usas. Respecto a cuerdas, ¿qué cuerdas usas? ¿Qué calibre y marca? Mira, en la Les Paul estoy usando 0.10. 010. Siempre usé Ernie Ball y hace unos años empecé a usar Skull Strings o Ajá. Skull, ¿no? Skull Que acá Strings. tengo un paquetito Ah, vale, mostrarla si que, puedes. bueno, una marca francesa que son unas cuerdas de una Ah, calidad y le infernal. hacen como signature Eh, con sí, tu nombre. exacto. ¿Dónde Buenísimo. está ahí? Ahí se ve. Skull Exacto. Strings. Es Y 1046. uso 10 en esta, Ujú. 11 en la de do sostenido, Claro, más ¿no? gruesa. Y ahora en las estratos volví a usar 9, que 9 no usaba de antes de cuero, Mira vos. pero con las estratos y me gustó también con la Hackstrom por accidente, Ujú. porque las Hackstrom tienen, una tiene escala intermedia, otra es escala larga, ¿no? Dije, uy, a ver, y empecé a usar, bueno, en la Hackstrom uso 09, en la que está afinada en mí, y en las Ujú. dos estrato también. Ok. ¿Vos trabajás con esa marca o son tuyas, Ahora tengo digo? el endorsement de Hackstrom, que no Hagstrom. tengo contrato ¿De dónde es sí, la sí, marca? es sueca, es una Es marca de Sueca. sueca. Ok, sí Ujú. suena. Muy bien. Y al no tener contrato de exclusividad, puedo libremente usar luego en los shows de Patricia, o en Ujú. los videos, en las cosas que hago, que ahora estoy reactivando el canal, la guitarra que Sí, quiera. Sí. perfecto. Y respecto al Fret Grub que usas siempre, Sí. veo que siempre lo cambias. A veces tenías la gomita del pelo o tenías otro. ¿Cómo es lo Sí. del... ¿Qué beneficios tiene lo del el Fret Grub? ¿Qué es esa Esto es tirita que tenés ahí fundamental a la hora de grabar tapping, de tocar tapping, ¿no? de tocar tapping? Porque al yo no poder mutear con la derecha, porque una cosa, si yo estoy tocando, Sí, sí, puedo, obviamente, tranquilamente, perfecto, mientras esté usando un solo dedo, tapas. pero a la hora de comenzar con, no sé, Mm, me acordaré,
Esta es una excepción porque puedo mantener la palma, ¿no? Sí. Pero cuando ya empezamos a hablar de... Y esto en cuanto a lo que contaba de cuándo uso o no, ¿no es cierto?, este elemento. Que, por ejemplo, cuando toco este tipo de cosas no lo necesito porque puedo mutear tranquilamente, apagar con la mano derecha. Etcétera. Perfecto, no necesito nada. Ahora, cuando quiero usar más de un dedo, que yo por ejemplo uso los 4, bueno, ahora debería haberme limado esta uña, pero sí necesito esto aquí porque yo no puedo justamente apagar con la mano derecha. Esa es la simple razón. ¿Por qué? Porque voy a tener la mano en esta posición para tocar, ya sea, no sé, pentatónica, no sé, si menor. Acá estoy tocando dórico, esta es la sexta dórica. O como en este caso, que tengo 3 en la izquierda, 3 en la derecha. ¿Bien? 3 en la izquierda, 2 en derecha. Bueno, esto sería imposible sin nuestro dispositivo para el apagador de cuerdas, como le llamamos acá con nosotros. O sea, te mutea la cuerda al aire. Más que todo en la parte de legato y Claro, si tapping, yo ahora hago esto, lo corres. esto es lo que pasa, claro. Me apaga las cuerdas al aire para que Claro. pueda levantar la mano y usar los 4 dedos. Eso lo usas en vivo, y por ejemplo, en los riffs de Ethereum con cuerda al aire, eso lo corres, Lo obviamente. muevo, todo el tiempo lo estoy llevando y Ah, ok. trayendo. Lo uso ¿Y ese es solamente en los una marca en particular o es algo que lo hiciste vos Mira, exactamente? a estos los hace un chico acá argentino. La Ajá. marca se llama My Guitar Hacks. My Así Guitar que los Hacks. últimos que tengo, sí. Ok. De hecho, nada, tengo unos que me gustan mucho que los hizo con mi nombre, con un diseño Como customizados. Muy bueno. customizado. Y este quedó acá ahora porque justamente no lo llevé a la gira, lo dejé Ajá. Por Gracias. favor, Abrazo un grande, placer Cristian. y contacto para lo que necesites. Igualmente. Abrazo. Hasta luego.